Hola, ¿qué están? Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a Yolia. Por cierto, el programa Yolia quiere decir estar vivo o viviendo en el antiguo lenguaje náhuatl de la cultura mexica aquí en México. Y yo soy Mili. Les estaré hablando hoy un poco de arqueología, pero no de arqueología normal, sino de la arqueología que a mí me interesa, la buena, o al menos parte de. Y nada más les doy un resumen de por qué estoy haciendo esto. Es básicamente porque, bueno, uno crece educado en las bases, o sea, en las bases normales, digamos, del sistema educativo, de los libros de corriente principal, de arqueólogos, científicos estudiosos, y todo esto que incluye arqueología. Bueno, ese tipo de arqueología, digamos, que se limita a lo que, bueno, a las teorías generales, a las teorías aceptadas, y no es por hacer crítica y no es por negar estas teorías, pero en realidad se sabe que el establecimiento tanto científico como académico como intelectual y todo, pues tiene corrientes principales y hay, bueno, desacuerdos en estas corrientes. Y bueno, esto es normal, pero en el momento en el que empiezan a haber intereses, y no solo intereses intelectuales y académicos, sino intereses geopolíticos, económicos, educativos, bla, 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 bueno, empiezan a haber como restricciones en cuanto a cierta información, ya sea porque no se ha corroborado o porque no se están de acuerdo o por cualquier razón que sea. Como cualquier persona, pues relativamente normal y educada en un sistema normal, pues crecí con la idea de estos conceptos que, bueno, me transmitieron a mí. Pues la cultura empezó hace tanto tiempo, empezó en ciertos lugares, ya saben, en África, se pasó a Asia, al noreste, pasó por el estrecho de Bering y luego eventualmente bajó, ¿no? Durante los últimos 3 años he estado investigando profundamente todo esto y bueno, pero en el área más, digamos, de una forma menos convencional lo he estado estudiando. ¿Por qué? Porque empecé viendo unas ruinas en un video de YouTube que ya son muy conocidas, se les conoce como Yonaguni, las ruinas de Yonaguni porque están en esa área de Japón. Son unas ruinas que no están bajo el nivel del mar, a 60 pies bajo el nivel del mar, y la última vez que todos científicos están de acuerdo, los científicos en eso sí están de acuerdo, que esa área estuvo bajo el nivel del mar de acuerdo a sus teorías, fue hace más de 10.000 años, cuando supuestamente no existía civilización con tal capacidad como para construir una estructura de esa forma y con ese tipo de complejidad. Entonces dije, oh, wait, ¿cómo está la cosa? Y bueno, a mucha gente siempre nos ha interesado como los temas que llevan como un poco de misterio en sí, ¿no? Así que no son totalmente aceptados por la corriente principal de pensamiento. Y generalmente, bueno, me puse a estudiar y me di cuenta que hay muchos investigadores allá afuera que han descubierto piezas arqueológicas, han descubierto nexos arqueológicos entre varios continentes, han descubierto un montón de cosas que simplemente contradicen totalmente las teorías establecidas de, ya sabes, ¿no? De la antigüedad de la civilización, las conexiones que hubieron entre civilizaciones, las tecnologías que tenían, la cultura que tenían y todo esto, y se va más y más y más y más y más allá el camino. Entonces me di cuenta que está totalmente manipulado la información y a veces será por buenas motivaciones, no querer desinformar, pero en muchos casos es simplemente por un miedo a romper el esquema establecido, lo que se ha escrito en los libros de texto por ya más de un siglo, y muchas cosas contradicen esto a tal grado que sería reescribir la historia totalmente, cosa que muchos de los académicos y el establecimiento realmente no están dispuestos a hacer, ¿no? Porque habría mucha controversia, bla, bla, bla. Bueno, ya acabo con esa parte, nada más era explicando por qué este tema. Y ahora vamos al contenido, que es algunas cositas que se han encontrado por ahí, que son ya bastante conocidas dentro del medio más alternativo de la arqueología. Muchos le llaman arqueología prohibida, obviamente porque está prohibida, porque no le hablas a la gente de eso y la mayor parte de la gente simplemente o no le interesa o, bueno, te consideran una persona demasiado imaginativa. Pero bueno, empezando con algunas evidencias bastante claras como estas ruinas en Yonaguni.
Simplemente el hecho de que sean ruinas, de hecho la imagen que pueden ver en el video son estas ruinas, es una foto de ahí. Se descubrieron creo hace como 10 años por un buzo japonés y dijo, órale, mira estas ruinas. Como pueden ver, es una estructura que tiene ángulos rectos y bueno, la estructura en sí tiene como creo de 300 a 600 pies de largo. Es como un centro arqueológico bastante grande, es una plataforma con escalonada y tiene estructuras, ahí no se ve, pero tiene unas formas de estrella de 6 puntas, tiene formas de, no pirámide tridimensionales hacia arriba, sino como talladas en la tierra, triángulos. Obviamente no es un fenómeno natural, y lo interesante de todo es, nada más investiganlo, YouTube o Google, Yonaguni, ruinas de Yonaguni con una y van a ver todas las fotos. Y todos los científicos que han ido allá han dicho, wow, esto no puede ser, si la última, esto contradice toda la teoría de que la civilización, con capacidad de construcción existía hace 10.000 años. Ya se tenía sospechas porque se ha llegado a aceptar, por ejemplo, que otros monumentos tienen más que eso, ¿no? Chiste es que ¿por qué no ha salido a la luz esto? ¿Por qué no ha salido a los libros de texto? ¿Por qué no ha salido en todas partes diciendo, oye, encontramos unas ruinas que indican que hace 10.000 años, cuando esto estaba por encima de la superficie del agua, de acuerdo a los reportes de la última era glacial y a los registros y a estudios, había una civilización capaz de construir un monumento donde aparentemente se hacían ceremonias y era una especie de lugar de congregación? ¿Y por qué no se ha estudiado esto? Pues aparentemente la mayor parte de los científicos que son más ortodoxos no quieren que esta información salga a la luz porque van a empezar a haber preguntas de por qué nos han dicho que la cultura, la civilización más antigua era de 6.000 años. Bien sabemos que durante bueno, casi todo el siglo XX, ¿no? Se pensaba que los egipcios eran los más antiguos porque, bueno, no habían encontrado algo más antiguo a ello, como civilización avanzada. Y unos pocos decían, no, no son los más antiguos. Hay rastros de una civilización por Irak que tenían igual pirámides y cosas así. ¡Paz! Lo encuentran. Segunda mitad del siglo XX encuentran las ruinas, estaban bajo las capas del desierto porque había cambiado el clima. Estaban enterradas un montón de ciudades, un montón de ruinas, de pirámides, centros ceremoniales, centros arqueológicos de todo tipo, incluyendo casas, o sea, eran ciudades y contenían varios miles de habitantes, algunas, de la antigua civilización sumeria. Resulta que esta civilización aparentemente nació, su apogeo fue desde el 6000, hace 6000 años, desde el 4000 antes de Cristo, más o menos hasta el 2000, 3000 antes de Cristo, cuando estaba empezando ya la civilización egipcia, esta ya había pasado su etapa. Y entonces descubrieron esta civilización y no aceptan todavía que había otra anterior a esta, ¿no? Claro que se supone que la Esfinge de Egipto no sabe ni de cuándo es, hay rastros, realmente los meteorólogos, por ejemplo, meteorólogos, no, perdón, que estoy diciendo, los que estudian las formaciones por la meteorología en las formaciones rocosas, determinaron que la Esfinge, por ejemplo, tiene rastros de que esa estuvo ahí cuando había tormentas, o sea, tropicales ahí, que fue hace más de 10.000 años, pudo haber sido hace 15.000, 16.000 años. Yo muchos le dan más esa fecha más que hace 13.000, cuando el cambio estaba en proceso de certificación. Entonces, obviamente, o sea, si te pones a estudiar la parte arqueológica nada más, no tienes forma de saberlo. Si te pones a ver la estructura y la formación rocosa y la erosión de las rocas y todo eso, pues obviamente es más claro que nada que la esfinge, por ejemplo, estuvo sumergida o expuesta a lluvias muy fuertes que no hubieron ahí desde hace bastantes miles de años, ¿no? Y a menos que haya sido un fenómeno, pero realmente esas ciencias ya son bastante exactas y como que sí pueden determinar etapas de lluvias pesadas y etapas de lluvias de sequías por la formación en las rocas, que es algo muy que no se puede cambiar tan fácilmente. O sea, no es la verdad absoluta, pero está bastante cerca. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que bueno, ya de entrada, esta ciencia que nos enseñan en la escuela, que otra vez, no es por criticar, pero es que hay gente con mentalidades de verdad muy cerradas y no están dispuestos, que ya llevan toda su vida estudiando esto y nada más no quieren retroceder un poco y cuestionar lo que se ha estado descubriendo, ¿no?
Y más tarde vamos a ir con la teoría darwiniana de la evolución del hombre, que como hay distintas, no estoy diciendo que no tenemos relación con el primate, pero no es necesariamente nuestro ancestro total. Y bueno, vamos a ir a eso después. Siguiendo con las ruinas, si hablo un poco rápidos porque es bastante información. Ojalá puedan encontrar algo interesante aquí para después investigarlo ustedes y realmente darse cuenta de que la historia de nuestra civilización, o nuestras, porque no es una sola, ¿verdad? No es no es tan blanca y negra como nos las ponen los libros de texto, y es más, muchas de ellas tenían no solo de tiempos muy remotos, sino tenían conocimientos de construcción, de cosmología, de matemáticas, de medicina, de bastantes ciencias, pero en una forma distinta, pero los tenían muy bien consolidados, y es cosa que no nos enseñan tanto en las escuelas. En fin, entonces empecé a investigar con estas ruinas, ¿no? Y me di cuenta que hay cosas en Egipto, digo, en África, hay cosas en Asia, hay cosas en Europa, hay cosas en Norteamérica, Sudamérica, en todo el mundo, que realmente contradicen todas las teorías establecidas y contradicen las fechas establecidas. Por ejemplo, se han encontrado ya en África, se encontraron estaban en Sudáfrica haciendo excavaciones en una mina que tenía ya muchos años, era una mina de la época antigua. Y bueno, empezaron a ir a excavar y a excavar y a excavar para ver hasta dónde podrían encontrar rastros de actividad humana. Y el chiste es que excavaron, no me acuerdo bien la cifra, pero eran bastante, o sea, eran, creo, llegaban a cientos de pies. Y encontraron allá en el subsuelo, encontraron piezas muy arcaicas, como martillos y como especies de molcajetes. Y eran muy sencillas, pero eran hechas por el hombre. Y el chiste es que en este nivel del subsuelo estaban enterradas, ahí no había aparentemente actividad de mina, ¿no? Pero estaban enterradas, y a ese nivel del subsuelo la era de la roca estaba en acuerdo con una era muy atrás, estamos hablando de millones de años, cuando supuestamente el hombre ya haya sido el hombre habilis o lo que sea, no tenía la capacidad de, según nosotros, de hacer cualquier tipo de herramienta así, cuando nosotros pensábamos estaban haciendo así, eh, pegándole al coco con la piedra, por así decirlo. Entonces dijeron, espérame un momento, estos son millones de años, ahorita no les puedo decir el dato exacto. Fue mucha información y no pude alcanzar a ver todo en la entrevista que dio un arqueólogo. Esto, por cierto, es alguna información, la saco de una entrevista que dio un ex director del Museo de Antropología en Viena, se llama Klaus Dona, que dedica su tiempo, su trabajo normal a juntar exposiciones en todo el mundo, exposiciones bien de piezas arqueológicas, pero en su tiempo libre tomó un interés porque le empezaron a llegar piezas muy extrañas, piezas que aparentemente no tenían una explicación en la corriente normal. Entonces, lo interesante de todo esto es que empiezan a encontrar en todo el mundo distintos arqueólogos, distintos interesados, piezas que realmente datan de miles de años atrás, no 6.000 años y, y no 10.000 años atrás, cosas muy complejas, con ya escritura, con cosas así. Y sino que empiezan a encontrar también pequeñas esferas, por ejemplo, que encontraron también en el centro de África, en una mina también. Bueno, ya la minaron después y en la mina excavaron unas esferas que tenían como 3 pulgadas de diámetro, perfectamente esféricas y con unas hendiduras, unas grabaciones. Le hicieron las pruebas de radiación a estas esferas porque se le puede hacer prueba de carbono o de radiación para ver la radioactividad y no sé qué determinar la época. La época simplemente no, o sea, si digo el número, llegaría a un número que es una locura total. No, ni siquiera existía el hombre primatoide, por así decirlo, en la Tierra. O sea, hubieran sido monos. Entonces, cosas así que empezaron a decir.
o el método científico está mal y los tests uno tras otro están dándonos un dato equivocado, o hay algo muy extraño en la arqueología, en piezas arqueológicas que estamos encontrando, que aparte no parecen coincidir algunas con las culturas. Este tipo, por ejemplo, se empezó a dedicar a esto, dijo, no, 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 espera, lo que nos están enseñando no es toda la verdad, y no quieren investigar estos casos extraños, o sea, anomalías total que van en contra del establecimiento. Entonces fue a Colombia. Ahí un colombiano de bastante dinero tenía una exposición privada porque había comprado una tierra, y en esa tierra encontraron una mina muy antigua, y en la mina encontraron varias piezas arqueológicas de la misma zona. Entonces lo contactó, fue a ver las piezas. Las piezas eran auténticas, por lo que él era el experto, y él podía más o menos determinar eso. Empezó a ver algunas piezas. Una de las piezas muy interesantes, en una roca que tenía como 4 pies de diámetro, o tres pies de largo, perdón. Estaba tallado de una forma bastante sencilla, pero estaba tallado la forma de los continentes de Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica, Asia. Todo estaba, incluso India, estaban como bastante bien hecho. La piedra estaba junto con otras piezas que datan de más, no saben exactamente porque no tienen un registro perfecto, pero seguramente más de 10.000 años. ¿Cómo sabían los que tallaron esta piedra la forma de los continentes, la relación entre ellos? O sea, tuvieron que haber tenido una idea, un mecanismo de transporte o un mecanismo para mapear todas esas cosas. El chiste es que lo tenían y ahí estaba la piedra. Entre otras cosas tenían una copa, por ejemplo, que una copa grande con creo que eran 7 copas chiquitas, o tal vez eran más. El chiste es que las copas chiquitas, si las llenabas, llenaban todas la copa grande. Pero eso no era lo interesante, estaban talladas a mano. Y la copa grande, lo interesante es que al interior tenía un magnetismo muy fuerte, o sea, el magnetismo por el material. Y al exterior estaba como aislado, extraña y misteriosamente aislado. Ningún científico que lo estudió, lo llevó con varios científicos, obviamente hizo el estudio. El video lo pueden encontrar en YouTube, busquen Klaus Donna, es una entrevista también. Y bueno, de ahí cada quien hace su investigación dependiendo qué tan a fondo quiera corroborar los datos y todo eso. De que se puede, se puede. O tomen la palabra al señor, que pues es bastante experto en lo que hace. Y eso no quiere decir que no se hacen suposiciones a veces, pero el hecho de esto es el misterio, no la conclusión en sí. La piedra no tenía magnetismo afuera, lo cual es teóricamente imposible. No pueden hacer eso hoy en día. Con un mismo material y una misma pieza, debería de tener el magnetismo tanto afuera como adentro. Y no se sabe cómo hicieron eso. Este, y otra pieza, por ejemplo, fue una escultura. Esto ya no fue en el mismo lugar. Esto lo encontraron en África. Si no me equivoco, en la parte central oeste de África. Y encontraron una escultura que era de 3 pies de alto, estaba bastante sencilla, o sea, nada compleja, pero la escultura databa de igual, o sea, época, no se sabe exactamente cuánto, pero sí saben que de lo más antiguo que hay. Pero eso no era lo extraño. Cuando él la tomó, escuchó que algo la movía y escuchó que algo sonaba en el interior. Dijo, esto suena metálico, esto está muy extraño. De repente dijo, hay algo extraño. Le habló a un amigo de él que era experto en rayos X. Le dijo, hay algo adentro de esto, antes de abrirlo, quiero ver qué hay adentro en una radiación. Le hicieron la radiación y aparecía una esfera también como unas 3 o 2 pulgadas de diámetro, perfectamente esférica, metálica, en el interior de la estatua. Estaba sellada la estatua, entonces dijeron, bueno, vamos a abrirla. La abrieron y sacaron de ahí una esfera, esta esferita, perfectamente pulida, metálica. No me acuerdo de qué material, de qué metal era exactamente, pero era una aleación para empezar. Y o sea, con una perfección que realmente no la pudieron ni haber tallado con ningún cincel ni nada. Tuvo que haber sido un trabajo muy fino de aleación. Él no se sabe cómo, pero el chiste es que estaba ahí, tenía miles de años. ¿Y por qué una esfera metálica dentro de la estatua, dentro de una estatua que aparentemente estaba ahí cuando la época no se trabajaba ni el metal ni nada, y menos con tal precisión?
Les recomiendo que vayan a ver el video porque no basta con que yo lo diga oralmente, me podrán creer o no, pero investiguenlo y van a empezar a encontrar información buena. Y cosas así han estado encontrando. Y bueno, me muevo, por ejemplo, al área más obvia de todas, ¿no? Todo el mundo dice, bueno, las pirámides de Egipto son un enorme monumento y, wow, increíble. Pero hasta la fecha no saben ni cómo se hicieron. Es básicamente un trabajo muy difícil y los egiptólogos pues tienen varias teorías. Estuvieron de acuerdo en el hecho de que no tenían ni la rueda ni materiales metálicos. Este, y que la construyeron en aproximadamente 20 años, eso dicen. Entonces está un poco difícil porque sin rueda, para empezar, en 20 años, bueno, tuvieron que haber tenido muchos hombres, sí, pero no saben todavía, no, o sea, con cuerdas dicen del hemp, creo que se llama en inglés, y así como tubos de madera, polillas de madera para levantar y mover y todo esto, y rampas y no sé qué. Es la teoría más lógica y se entiende por qué lo piensan así, porque si no, ¿cómo le hicieron, no? Pero cuando uno se pone a observar en el centro de la pirámide lo que pensaban que era la tumba, lo que parecería el sarcófago, que no había ni un solo cuerpo adentro, nunca se halló nada, igual lo pudieron haber usado para algo más, está hecho de un material muy, muy, muy duro, es el granito, que es el material de los tres más duros en el mundo, que por cierto no se descubre ahí, y tenía precisión en los ángulos rectos de 90 grados, o sea, el sarcófago es una sola pieza, no se sabe cómo la levantaron porque pesa más de 100 toneladas, o sea, eso con unas cuerditas y unas cuantas personas, 100 toneladas no lo puede levantar ni una grúa de las de hoy en día. Básicamente es el límite. Necesitamos dos de las mega grúas más potentes que tengamos para levantar una pieza de esas. Entonces, ¿cómo lo hicieron en esa época y cómo lo levantaron a esa parte de la pirámide sin romperla, sin no sé qué y o sea, no se sabe y menos cómo lo tallaron sin ningún tipo de herramienta metálica y menos aún cómo lo tallaron con precisión óptica, que es una precisión que se usa hoy en día en construcción, básicamente muy perfecto. Gran misterio y si le preguntas a un egiptólogo no te va a poder responder, te va a poder decir, mira, se piensa y esto y esto y esto, pero cualquier estudioso que se ponga a investigar, bueno, yo pienso honestamente no lo va a entender. Se va a poder suponer, pero ahí está, es el misterio. Y claro que esta pirámide tiene un enormes detalles súper interesantes. Hay un video en YouTube, se llama Ancient Knowledge, conocimiento antiguo. Lo pueden buscar, son 5 partes creo hasta ahora. Yo solo vi esta que es la tercera parte y trata de esto de la pirámide y las relaciones matemáticas que hay entre la pirámide y conceptos matemáticos de hoy en día. Ya muchos sabemos que, por ejemplo, no sé si es dividiendo un lado o la mitad de un lado por la altura de la pirámide de Egipto, la de Giza más grande, se obtiene pi, que es la base para las matemáticas modernas y es un número que para haber obtenido eso el chance hubiera sido probabilísticamente nulo. O sea, es una cosa seria y en las pirámides de Teotihuacán en México igualmente, si divides también es una cosa como uno de los lados, no es la mitad, sino uno por la altura, o una relación similar, búsquenlo igual, pi, la misma numeración, y te muestran cómo hay tantas relaciones matemáticas en la pirámide que simplemente llega un punto en el que dices, ok, ya entendí que sabían mucho más de lo que pensamos. Y mucho más estoy hablando que no tenían máquinas y aún así tenían conceptos matemáticos súper avanzados, más avanzados incluso que el sistema moderno se basa es un sistema más griego, digamos. Y bueno, ni hablar de las partes astronómicas, de que calculaban ciclos astronómicos de 24.000 años, por ejemplo, de la estrella Sirio, y cómo se movía en relación al Sol. 24.000 años para una cultura que existió en su apogeo 2.000 a 3.000 años, es como para que hayan tenido sistemas de medición y cálculo muy fuertes. Entonces, ¿cómo lo hacían? ¿Quién sabe? Los obeliscos son otra parte interesante. Hay bastantes cientos de obeliscos en los templos egipcios, decenas al menos, no sé exactamente. Y pues nadie nunca te dijo, oye, ¿y por qué son de granito, no? Un material mega fuerte. Sin rueda y sin ningún tipo de transporte,
y sin ningún tipo de herramienta para hacerlos, ¿cómo fregados los trajeron de un valle que está a 500 kilómetros de los templos donde están, que es el único lugar más cercano donde existe el material? ¿Cómo los transportaron? Sin ruedas. Número 2. Encontraron, hay un famoso obelisco en este lugar, en este valle, que ya estaba construido en la tierra y se rompió y por eso lo dejaron ahí a mitad construido. Eso quiere decir que ya los hacían en el lugar y los transportaban sin romperlos, 500 kilómetros mínimo. Eso primero, imposible sin rueda. Entonces explíquenle esos a los egiptólogos. Número 2. El obelisco estaba ya casi acabado, estaba roto a la mitad, pero ya estaba toda la forma completa. Y se ve que lo hacen pegado a la tierra y la parte de abajo seguía pegada a la tierra, la parte que estaba, o sea, lo van tallando de la tierra y luego sin romperlo lo cortan de abajo y lo levantan. Aparentemente por alguna razón este se rompió, pero de otros 80 obeliscos me imagino que tenían una técnica bastante buena como para no pasar horas de trabajo ahí y ups, al final se rompe. Entonces, tenían obviamente una tecnología, un método muy avanzado y realmente no se explica casi nadie cómo pasó esto. Y el granito es uno de los materiales más fuertes y los egiptólogos muchos te dicen que se la pasaban con rocas ahí tallando el obelisco, pues hicieron los cálculos de cuánto tardaría hacer un obelisco y era una cosa de 24 horas, 7 días a la semana. Era una cosa como 80 años por obelisco. Y no creo que eso haya pasado porque se levantaron muchos en una temporada bastante corta. Y entonces tuvieron que haber tenido una forma de trabajar con el material de hacerlo o menos duro o bien tallarlo con algún material más duro, ¿no? Que está más, contradeciría mucho de las teorías, ya sabemos lo que dije. Entonces se empieza a poner interesante una cosa tras otra y empiezan a ver detalles en las construcciones de los templos con una precisión. Y en el templo de Heliópolis, que está en el norte de Egipto, le construyeron encima a los romanos el templo de Júpiter. La base originaria, algunos dicen estaba incluso antes de los egipcios y que los egipcios por eso escogieron el lugar para construir encima. Pero esto está interesante. La base originaria tiene bloques 12, creo que eran 12, uno al lado del otro, para hacer una plataforma o sea, una plataforma grande. Estamos hablando de 12 bloques cada uno con, yo calculo, unos 200 pies, viendo la imagen, más o menos por ahí han de estar los datos, 200 pies de ancho y de alto han de tener como unos 30 pies probablemente. Unos bloques inmensos que pesan, se supone, de algunos 1200 toneladas, los más grandes 2000 toneladas, perfectamente rectangulares, encuadrados uno al lado del otro. Y estos bloques, a pesar de haber, o sea, pasado miles de años, ahí siguen perfectamente. Y puedes ver la imagen, búscalo, Heliópolis, monumentos megalíticos. ¿Cómo movieron, cómo lo levantaron cuando una de nuestras máquinas, hoy hasta la fecha, no está ni cerca de levantar una décima parte de los bloques más grandes? O sea, si agarraras hoy 10 de nuestras máquinas más pesadas, no me sé los nombres técnicos de las máquinas estas, pero podríamos levantar uno, si acaso, pero ¿cómo los hicieron ellos sin rueda, incluso antes que los egipcios? Vaya, yo ahí sí no sé cuál es la respuesta de los egiptólogos, pero me daría risa y curiosidad primero, y a ver, y seguramente, perdón, pero seguramente risa la segunda respuesta. Entonces, bueno, empiezan a entender muchos que aquí, los que estudian eso, aquí hay algo extraño y de aquí empiezan a haber muchos investigadores independientes porque, por cierto, cuando intentan poner esta información en artículos científicos serios, no los publican, no quieren saber nada de ello porque hoy grandes preguntas van a empezar a surgir de por qué hay tanta historia medio extraña que nos enseñan. Entonces empiezan a trabajar independientemente, lo cual es muy difícil porque nadie les da dinero y es más difícil, tiene que haber donaciones más personales y no de instituciones tan serias, ¿no? Ni universidades, una que otra universidad, pero nada más. Pero investiguen muchos de estos. Hay un investigador que se llama Graham Hancock. Graham creo es Grackam, Hancock con H y con CK y con K otra vez. Se dedicó bastante tiempo a esto y hay muchos otros.
Klaus Donna tiene algunos datos interesantes y nada más empiezan a investigar y van a encontrar em, lo vasto que es este universo con muchísimas piezas, muchísima información, muchísima evidencia de que si bien no sabemos de dónde vienen y cómo vienen estas construcciones, sabemos que no vienen de la forma que nos han propuesto. Y bueno, para empezar, desde el propio inicio de la civilización, este, nos dicen, por ejemplo, bueno, ya sabíamos que la civilización no fue la egipcia la primera, fue los sumerios. Y los sumerios tenían un avance increíble, ya tenían hace 6000 años, tenían medicina muy avanzada, tenían astronomía, tenían matemáticas que estaban basadas en el 60 y no en el 10, que eran mucho más complejas. Si leen algo al respecto, son mucho más complicadas que las nuestras. Tenían un idioma y mucho más complicado, bueno, lo equivalente a un alfabeto mucho más vasto. Tenían mercado, tenían economía, tenían derecho, tenían filosofía, tenían básicamente de ahí surge todo, porque de la cultura sumeria se forman más tarde las culturas prehelénicas, bueno, se forma la cultura babilónica y la de Asiria, y esas después, años después, se dividen en la cultura de Akkad y Mesopotamia. Y bueno, de ahí se van fragmentando y eventualmente llegan a las culturas prehelénicas y a las culturas de Creta y de algo que no sé pronunciar muy bien, los micenianos. Y de ahí sale el origen de la cultura también griega. Entonces fue una sola cultura originaria y de ahí se fragmentó en todo lo que conocemos desde Babilonia hasta la egipcia, hasta incluso las prehelénicas, que luego dieron origen a la griega, y entonces de alguna forma son como nuestros padres y madres culturales, porque nosotros tenemos la tradición griega, ¿no? En básicamente todo, desde la escritura hasta la cultura. Entonces, investigar la cultura sumeria resulta muy interesante en todas sus, este, en todas sus filosofías, por así decirlo, pero realmente eran sus creencias y lo que ellos sabían o creían. Y bueno, al final del día, pues lo que uno cree o no cree está basado en la cultura. Lo que nosotros creíamos hace 100 años, ya no lo creemos hoy. Y así va a pasar. En 100 años van a estar diciendo, híjole, estos no sabían absolutamente nada, pensaban que todo era material, que, no, por dar un ejemplo, no sé, que no hay nada más allá de la velocidad de la luz. Que no podamos tener una ley o concebir una ley no quiere decir que así sea. Em, y bueno, sí es interesante. Ahorita tuve que hacer una pequeña pausa que me iban a interrumpir, entonces para que no se escuchara. Pero investiguen la Sumeria porque en un próximo capítulo